Me llamo Friedrich, tengo 37 años y llevo 10 años casado con mi esposa Clara. Siempre nos consideraron la pareja perfecta, al menos a los ojos de nuestros amigos. Pero cómo llegamos a estar juntos fue todo menos ordinario. Hace 12 años, durante mis estudios, estaba saliendo con una joven llamada Anna. Ella era inteligente, encantadora y estaba completamente enamorada de mí. Éramos felices, o al menos eso pensaba yo. Clara era su mejor amiga, un rostro frecuente en nuestros encuentros y una mujer que nunca se conformaba con un papel secundario. Mientras Anna me mostraba amor y confianza, Clara comenzó a jugar sus trucos. Clara coqueteaba hábilmente, hacía cumplidos sutiles y buscaba repetidamente mi cercanía. Era como un juego del gato y el ratón, y yo, joven e ingenuo, me dejé llevar. Anna no tenía idea de lo que sucedía a sus espaldas. Después de unos meses, todo se vino abajo. Clara había logrado lo que quería, terminé con Anna y comencé una relación con ella. Recuerdo el momento en que Anna cortó el contacto, su mirada herida a veces me persigue aún hoy. Clara, en cambio, estaba extasiada. ¿Qué quieres tú con una como ella?, me dijo entonces, tú y yo, estamos hechos el uno para el otro. En ese momento le creí. Hoy sé que para Clara nunca se trató de amor. Se trataba de la victoria. ¿Y yo? Fui demasiado ciego para verlo. Los primeros años con Clara fueron como sacados de un cuento de hadas, al menos por fuera. Nos casamos en un entorno pequeño pero elegante, nuestros amigos y familiares nos elogiaban como la pareja ideal. Clara era hermosa, ambiciosa y siempre llena de energía. Sabía cómo ponerse en escena, y yo disfrutaba tener a un tesoro así a mi lado. Nuestra vida diaria era estable y estructurada. Clara se ocupaba de nuestros contactos sociales, yo traía la mayor parte del dinero a casa. Viajábamos mucho, pasábamos los fines de semana con amigos o en fiestas elegantes. Sí, había pequeñas peleas, Clara era dominante, a menudo me dejaba sobrepasar en discusiones. Pero siempre me decía, esto es normal. Ningún matrimonio es perfecto. Lo que Clara no sabía, y probablemente nunca sospechó, era que ocasionalmente buscaba mi propio camino. Clara era impresionante, sí, pero a veces también predecible. Planeaba todo hasta el más mínimo detalle, y en su deseo de control, a menudo perdía la sensación de espontaneidad. Así fue como busqué el atractivo de lo nuevo un par de veces. Una vez fue en un viaje de negocios, otra vez en una cena con una ex colega. Nada serio, nada que me tocara emocionalmente. Para mí, era pura distracción, un momento que rompía la monotonía. Lo consideraba inofensivo. Lo que ella no sabe, no la hace infeliz, me decía. Esos pequeños escapadas no dañaron nuestro matrimonio, al menos eso creía. Clara parecía satisfecha, me sentía fortalecido por mis secretos. Era un acuerdo silencioso que ninguno de los dos formuló alguna vez, ella llevaba el timón, yo mantenía un pequeño pedazo de independencia. Y así continuamos viviendo nuestra fachada de perfección, sin imaginar lo frágil que realmente era. Comenzó de manera gradual, casi imperceptible. Clara, que de otro modo llenaba nuestro hogar cada noche con sus historias y su risa inconfundible, se volvió más silenciosa. Sus ojos, que siempre brillaban con energía, parecían perdidos en sus pensamientos. Al principio lo atribuía al trabajo, recientemente se había postulado para un ascenso y trabajaba incansablemente para impresionar a sus jefes. Es solo una fase, pensé. Pero esa fase se prolongó, y con cada día Clara parecía desaparecer más en su propio mundo. Pasaba cada vez más tiempo en la oficina, a veces hasta altas horas de la noche. Sus explicaciones siempre eran plausibles, un proyecto importante, una reunión espontánea, necesito coordinarme con alguien de IT. Quería creerle, ¿por qué no? Pero no eran solo las largas horas de trabajo las que me levantaban sospechas. Clara comenzó a cuidar más su apariencia. No es que alguna vez hubiera sido descuidada, pero de repente usaba perfumes que no conocía y ropa nueva que nunca había visto antes. Eran pequeños detalles que primero ignoré. Pero en conjunto, formaban una imagen que ya no podía ignorar. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas y superficiales. Al preguntarle cómo había sido su día, usualmente respondía con un breve bien o cansada. Nuestras noches juntos, antes llenas de risas y planes, se volvieron más tranquilas.
Ella pasaba más tiempo con su teléfono en la mano, escribiendo mensajes y girando la pantalla discretamente cuando me acercaba. Una vez le pregunté casualmente, ¿con quién estás escribiendo tanto? Su mirada se volvió aguda. Con una amiga de la oficina. Nada importante. ¿Realmente tengo que explicarte todo? La respuesta me afectó, pero lo dejé pasar. Todavía quería creer que todo estaba bien. Pero en lo profundo de mí comenzó a formarse una sospecha persistente. Algo había cambiado, y por mucho que intentara ignorarlo, ya no podía pasarlo por alto. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa, Clara comenzó casualmente a hablar de Helmut. Él es el nuevo guardia de seguridad en la oficina, dijo mientras pinchaba su tenedor en la ensalada. Un tipo muy agradable. Hemos charlado un par de veces durante los descansos. Al principio no le di importancia. Helmut. Un guardia de seguridad. Un compañero bastante común, ¿verdad? Pero con el paso de las semanas, noté con qué frecuencia su nombre aparecía en nuestras conversaciones. Helmut dijo hoy que, Helmut me dio un buen consejo, Helmut realmente sabe mucho sobre. Empecé a desarrollar una extraña aversión hacia este hombre, aunque nunca lo había visto. No era algo concreto, solo la constante repetición de su nombre que me generaba una sensación incómoda. Tal vez era la forma en que Clara mencionaba su sonrisa o su supuesta manera comprensiva. No solo la frecuencia, sino también la calidez en su tono, me ponía intranquilo por dentro. Hablas mucho de Helmut, le dije una noche de manera casual, mientras intentaba ocultar mi creciente celos. Clara se encogió de hombros. Oh, ¿te lo imaginas? Él es solo un colega. Además, ¿con qué frecuencia me hablas de tus empleados? ¿Debo preocuparme por eso? Su sonrisa parecía relajada, pero sus ojos mostraban una ligera nerviosidad. Desde ese momento, Helmut se convirtió en una sombra en nuestras conversaciones. Cuanto más hablaba ella de él, más intentaba ignorarlo. Pero en lo profundo de mí empecé a preguntarme, ¿por qué él? ¿Por qué este guardia de seguridad? ¿Que podía tener un simple colega que sustituía cada vez más nuestras conversaciones? La idea de que Clara tenía más que un interés amistoso en él no me dejaba en paz. Pero aún no quería decir nada. Todavía podía convencerme de que tal vez realmente era solo mi fantasía. Era una típica mañana de miércoles en la oficina, tan ajetreada como siempre. Justo cuando tenía un café en la mano, noté a Clara y Helmut en el vestíbulo. Estaban cerca uno del otro, casi demasiado cerca, y se reían de algo que no pude escuchar. Helmut era un hombre alto y de hombros anchos con una notable confianza en sí mismo que me molestó de inmediato. Clara resplandecía, como hacía mucho tiempo que no la veía. Intenté desplazar la imagen de mi cabeza mientras me dirigía a la sala de reuniones. Pero cuando regresé más tarde, vi cómo Clara y Helmut entraban juntos en el cuarto de almacenamiento. Sus pasos eran rápidos, casi a escondidas, y la puerta se cerró tras ellos. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué buscaban allí? Quería seguirlos, pero mi teléfono vibró, un cliente me esperaba. Con una frustración que bullía en mi pecho, tuve que ir a la reunión sin la posibilidad de investigar más. Pero el pensamiento de la puerta cerrada no me dejó en paz durante todo el día. Por la tarde, cuando Clara llegó a casa, decidí observar más detenidamente. La abracé al saludar, un acto aparentemente inocente, pero mi objetivo era claro. Quería averiguar si olía a él. Para mi sorpresa, o más bien, mi horror, noté un aroma evidente. Era una fragancia amarga y masculina que definitivamente no era de ella. ¿Has probado una nueva fragancia? Pregunté casualmente mientras la observaba. Clara sonrió brevemente. Oh, no. Probablemente sea solo alguien de la oficina que se pasó con eso. Ya sabes cómo es. Su respuesta sonó relajada, casi casual. Pero mi sospecha se despertó. La fragancia, la puerta cerrada, la calidez en sus relatos sobre Helmut, no eran pruebas, pero sí suficientes para dejarme con un nudo en el estómago. Desde ese momento supe que tenía que mantener los ojos abiertos. Algo no estaba bien aquí, y estaba decidido a descubrirlo. Después de que la idea de Clara y Helmut me perseguía durante días, decidí que ya no podía seguir en la oscuridad. Clara era inteligente, lo sabía, y si realmente tenía algo que ocultar,
Se aseguraría de no dejar rastros evidentes. Necesitaba pruebas contundentes, algo que me liberara de este estado de incertidumbre. Después de algunas llamadas telefónicas, finalmente encontré un detective privado especializado en estos casos. Su nombre era señor Kruger, un hombre tranquilo de mediana edad que trabajaba más con sus agudos ojos que con palabras. En nuestro primer encuentro, le describí la situación y dejé claro que esperaba absoluta discreción. Descubra si mi esposa y este hombre son más que solo colegas, dije brevemente. El señor Kruger simplemente asintió. Evidentemente, había ejecutado este tipo de encargos innumerables veces. Los días siguientes fueron una mezcla de espera e inquietud. El señor Kruger se ponía en contacto regularmente para darme actualizaciones. Al principio era inocente, Clara y Helmut se encontraban en el descanso del almuerzo, charlaban en el parque o estaban junto a la cafetera. Pero luego empezaron los encuentros fuera del horario laboral, una cena juntos, un paseo, siempre con una familiaridad que iba más allá de lo profesional. El punto de inflexión llegó cuando el señor Kruger me envió fotos, Clara y Helmut sentados en un restaurante, sus manos extendidas sobre la mesa, sus cabezas cerca una de la otra. Más tarde, él los vio juntos en un parque, sentados lado a lado en un banco. Ella reía mientras Helmut ponía su brazo sobre ella. He visto suficiente, dije mientras sostenía las pruebas en mis manos. Mi sospecha se había convertido en certeza. Clara había cruzado la línea, y ahora lo sabía. Pero en lugar de explotar de ira, me mantuve extrañamente tranquilo. Mi siguiente pregunta era, ¿cómo la enfrento al respecto? Y, quizás aún más importante, ¿cómo me aseguro de que ella y Helmut enfrenten las consecuencias de su comportamiento? Era hora de trazar un plan. Era una tranquila noche de viernes, y Clara sacó su bolsa de deporte del armario. Voy al gimnasio, dijo casualmente mientras se ataba el cabello en una cola de caballo. Hoy hay un nuevo programa de clases y quiero probarlo. Su voz sonaba como siempre, discreta y relajada. Pero yo sabía mejor. Solo una hora antes, el señor Kruger me había enviado un mensaje, asterisco, su esposa se reunirá esta noche con Helmut. Van a un motel en las afueras de la ciudad. Pronto enviaré la dirección. Asterisco, mi corazón latía mientras escuchaba sus palabras y fingía creerle. Diviértete, dije con una sonrisa forzada mientras ella cerraba la puerta tras de sí. En cuanto se fue, tomé las llaves del auto. La dirección del motel estaba en mi teléfono, y conduje hacia allí con una mezcla de ira y determinación. Mi mente estaba en una tormenta de pensamientos. ¿Qué vería? ¿Cómo reaccionaría? No tenía una respuesta clara, solo la certeza de que finalmente quería ver la verdad con mis propios ojos. El motel era pequeño y anónimo, exactamente el tipo de lugar que se elige para encuentros secretos. Aparqué mi auto a cierta distancia y miré alrededor. El señor Kruger ya esperaba cerca y me asintió. Habitación 17, susurró brevemente mientras señalaba una puerta con las persianas medio bajadas. A través de la débil luz podía ver movimientos en el interior. Respiré profundamente y me dirigí a la puerta. Mi corazón latía como un martillo mientras golpeaba. Sin respuesta. Otro golpe. Luego oí pasos, y la puerta se abrió entreabierta. Allí estaba Clara, visiblemente sorprendida, con los ojos abiertos de par en par por el shock. Friedrich. ¿Qué haces aquí? Su voz era una mezcla de pánico y fingida indignación. Antes de que pudiera cerrar la puerta, la empujé y entré. Helmut estaba sentado en la cama, visiblemente nervioso, pero tratando de mantener la compostura. Oye, cálmate, dijo, como si tuviera todo bajo control. Esto no es lo que parece. Claro, aquí tienes la traducción al español del texto proporcionado. Solo pude reír, una risa amarga y fría. ¿No es lo que parece? ¿Se encuentran a escondidas en un motel y eso debe ser inofensivo? Clara intentó decir algo, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Ese momento, esa imagen de Clara y Helmut en esa habitación destartalada, fue el punto de inflexión. No solo había sospechado o escuchado la verdad, la había visto. Y ahora estaba listo para dar el siguiente paso. Pero primero quería escuchar qué explicaciones ridículas me ofrecerían. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de un aire acondicionado viejo.
Clara me miraba con ojos grandes, mientras Helmut se levantaba lentamente, levantando las manos en un gesto conciliador. El ambiente estaba cargado, como si cada momento fuera un barril de pólvora a punto de explotar. Entonces, comencé, con la voz aguda y controlada. ¿Qué historia me van a contar esta vez? ¿Una conversación inofensiva sobre la realización espiritual? ¿O tal vez una reunión de negocios en una habitación de motel? Clara abrió la boca, pero fue Helmut quien habló primero. Cálmate, Friedrich, dijo con un tono que casi parecía complaciente. Esto no es tan dramático como parece. Clara y yo, simplemente tenemos una conexión especial. Una que, como decirlo, va más allá de lo normal. Me reí fríamente y miré directamente a Clara. ¿Una conexión especial? ¿Y esa es la explicación? Clara apretó las manos, su voz ensayada y suave. Friedrich, escucha. Quería ser honesta contigo, pero no sabía cómo. Esto aquí, Helmut y yo, no es una amenaza para nuestro matrimonio. Es solo una expresión de libertad. Algo que necesito para encontrarme a mí misma. Sentí como la ira subía dentro de mí. ¿Encontrarte a ti misma? ¿En una habitación de motel? ¿Esa es tu definición de libertad? Helmut dio un paso adelante y levantó la mano en señal conciliadora. Friedrich, míralo de esta manera, no se trata de engaño. Se trata de honestidad. Tal vez podríamos, todos beneficiarnos de esto. Su voz adquirió un matiz extraño. Las relaciones abiertas hoy en día no son nada inusual. Podríamos descubrir juntos nuevos caminos. Si entiendes lo que quiero decir. Lo miré atónito. ¿Me estás sugiriendo que comparta a mi esposa contigo? Y más. Helmut sonrió, como si estuviera explicando un concepto revolucionario. ¿Por qué no? Podríamos enriquecernos mutuamente. Estoy abierto a nuevas experiencias, incluso con hombres, si eso es algo en lo que te gustaría pensar. Ese momento fue tan absurdo que por un instante quedé sin palabras. Clara intentó calmar la situación poniendo la mano en mi brazo. Friedrich, por favor, podríamos hablar al respecto. No es algo que deba destruir nuestro matrimonio. Piénsalo. Retiré mi brazo, fijándome en ambos. ¿Hablar? Han perdido la cordura. Pero en lo profundo de mí ya se formaba un plan. Si ellos creían que me involucraría en este absurdo juego, se habían equivocado enormemente. Solo tenía que mantener la calma, por el momento. Porque esta historia no terminaría como ellos lo imaginaban. Sentí como mi enojo se convertía en una determinación fría. Si Clara y Helmut pensaban que cedería a su juego absurdo, eso era exactamente lo que debían pensar. Forcé una débil sonrisa en mis labios y asentí lentamente. Quizás tengan razón, dije con fingida reflexión. Tal vez soy demasiado anticuado. Hablemos al respecto. Clara parecía sorprendida, pero también aliviada. Helmut sonreía ampliamente, como si me hubiera convencido de su idea absurda. Esa es la actitud correcta, Friedrich, dijo, casi dando una palmada camaradería en mi hombro. La apertura es la clave. Mientras seguían hablando y explicando sus extrañas ideas sobre una relación moderna, saqué discretamente mi teléfono del bolsillo. La función de grabación se activó silenciosamente. Cada palabra que decían se grababa, cada excusa, cada sugerencia, cada intento ridículo de arrastrarme a su juego. Asentí y jugué el papel, incluso haciendo algunas preguntas para que hablaran más. ¿Cómo te lo imaginas exactamente, Helmut? Y Clara, ¿cuánto crees que puede funcionar algo así? Sus respuestas eran tan absurdas que me costaba mantenerme serio. Pero sabía que pronto lograría que sus máscaras cayeran. A la mañana siguiente fui el primero en la oficina. Me tomé unos minutos para editar la grabación, lo suficiente para resaltar las partes esenciales. La autocomplacencia en la voz de Helmut, las justificaciones aparentemente hipócritas de Clara, todo estaba claro como el cristal. Subí el archivo de forma anónima a un portal interno de la empresa accesible para los empleados. La reacción no tardó en llegar. En pocas horas, la oficina empezó a zumbar como un enjambre de abejas asustadas. Los colegas susurraban, se enviaban correos electrónicos y pronto el vídeo se compartió por todas partes.
Clara y Helmut fueron de repente evitados por sus compañeros, sus nombres se convirtieron en sinónimo de burla y desprecio. No pasó mucho tiempo antes de que la dirección interviniera. Clara y Helmut fueron llamados a una reunión, y podía imaginar vívidamente cómo sus defensas serían ignoradas. Aún esa misma tarde se supo que ambos debían renunciar a sus puestos. El daño a su reputación era irreparable, y eso era solo el comienzo de sus consecuencias. En cambio, yo me recosté, con una sonrisa fría y triunfante en mi rostro. Ellos pensaron que podrían engañarme. En cambio, los había desenmascarado con sus propias mentiras. Y eso era solo el comienzo de mi nuevo comienzo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Clara y Helmut quedaron fuera de la empresa. Sus rostros, antes tan seguros, ahora estaban pálidos y marcados por la vergüenza. La dirección dejó claro que su comportamiento era incompatible con los valores de la empresa. Antes de que las renuncias fueran oficiales, los rumores se propagaron como un incendio, y les fue imposible continuar. 2 días después, empacaron sus oficinas. Clara intentó hablar conmigo, presentando sus excusas y súplicas habituales. Friedrich, podemos arreglar esto. Fue solo un error. No significa nada. Sus palabras rebotaron en mí como la lluvia en un cristal. Había escuchado y visto suficiente. Mi decisión estaba tomada. Helmut desapareció sin gran alboroto. La noticia de que se mudaría a otra ciudad se difundió rápidamente, y nadie parecía extrañarlo. Clara también recogió sus cosas. Si realmente se fue con él o buscó refugio en otro lugar, me importaba poco. Para mí, ese capítulo estaba cerrado. Solicité el divorcio sin dudar ni un momento más. El proceso fue tranquilo, Clara no tuvo más opción que aceptar mis condiciones. No había nada más que discutir. Nuestra vida en común ya no era más que un recuerdo, una ilusión que se había roto en 1000 pedazos. Después de la separación, me sentí primero vacío y luego lentamente liberado. Comencé a reorganizar mi vida. Me mudé a un apartamento más pequeño pero acogedor y me dediqué a mis propios proyectos, cosas que había descuidado durante el matrimonio. Aprendí a estar solo de nuevo, y a disfrutarlo. La lección que saqué de todo esto fue dolorosa pero clara: no se puede aferrar eternamente a una fachada. A veces hay que aceptar la verdad, por amarga que sea, para liberarse. Clara y Helmut pensaron que podían tenerlo todo, pero al final no les quedó nada. En cambio, para mí fue un nuevo comienzo. Sin mentiras, sin traiciones. Y quizás, algún día, con la perspectiva de un amor verdadero y honesto. Pero eso tendría su tiempo. Por el momento, me bastaba recuperar mi libertad.